8 de la mañana con 45 minutos este domingo. Qué bueno que está con nosotros a través de Grupo Fórmula, radio, televisión, internet, en las redes sociales. Estamos en el Facebook Live y ya está con nosotros Adán Ramírez Serret, que viene, platica y aparte trae gran invitado. Se va porque empieza la FIL, la segunda feria más importante, la primera de habla hispana, ¿no? La primera de habla hispana y la segunda más importante en el mundo, nada después más. De Frankfurt, y ¿no? nada menos. Después de Frankfurt es en realidad algo espectacular, Fíjate, algo masivo. Pues tendrías que venirte ahorita conmigo, vámonos. Oye, pero no, es que luego una barbacoa y nos vamos para allá. Los escritores. ¿Tú eres bohemio? ¿Tú eres escritor? ¿Eres bohemio? Sí, claro. No, claro, pues yo no soy bohemio. No, sí sé, pero no soy escritor. Sí, pues viene la Feria de Guadalajara, que bueno, tiene unas cosas muy importantes. Ha habido unos premios increíbles. Entre los escritores más fuertes que está Paul Auster, Emmanuel Carrer y Alberto Mangel. Va a ser algo increíble, seguro nos comunicamos, ¿no?, por teléfono. Madrid es el invitado especial, una ciudad, no un país, lo cual me gusta. La madre patria, sí, y quizás la capital de allí, a ver qué tal nos va. Seguro te cuento cómo nos va todo. El año pasado Reino Unido fue, ¿no? El año pasado fue Reino Unido, si no me equivoco. Sí, y hace 2 años o 3, Argentina, Israel también, que vino Argentina, Sharon Pérez. Israel, sí. Argentina, Israel, y sí, el año pasado el año pasado no fue Reino Unido, ahorita me acuerdo, Jaime, perdona. ¿No fue? Chile, me parece, no. No me acuerdo, no recuerdo, pero qué bueno que den espacio, ¿no? Fue Sudamérica, me parece. En conjunto. Fue en conjunto, sí, exactamente. Mira, pues sí. Interesante. Sí. Bueno, pues ahora fíjate que traigo a un gran invitado. Él se llama Luis Vera Prendes. También para cerrar algo que acaba de terminar, de lo que no hablamos, Jaime, que fue de la Feria Infantil del Libro, Infantil y Juvenil del Libro, que fue algo muy importante. Y bueno, trae un libro bellísimo, se llama El rinoceronte de Durero, que a mí me dice muchísimas cosas. Debo decirte, Luis Vera, que me gustó muchísimo por diferentes razones. Una de las más importantes es introducir a los jóvenes, a los niños, en el arte y desde una forma del placer, es decir, contándoles una historia. En lo personal, te decía que me había gustado muchísimo porque recuerdo que uno de los cuentos que leí que más me impactaron estaba ilustrado por Paul Klee. No recuerdo exactamente cuál era, pero recuerdo que era un cuento en una balsa y que me impactó muchísimo, y a partir de ahí para mí Paul Klee se ha vuelto de mis pintores favoritos. Tú escribes justamente El rinoceronte de Durero hablando de en referencia a este gran pintor, grabador, en este caso alemán del Renacimiento, y escribes una historia apasionante porque además es una historia sobre un animal que en ese momento era exótico, que sigue siendo exótico, pero en ese momento traían desde lo más lejano de la India hacia Europa, o llevaban más bien hacia Europa. Y ¿cómo se te ocurrió esta historia? ¿Cómo nació? Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, muchas gracias. Pues mira, igual que tú, a mí desde pequeño me gustaba mucho entrar al estudio que tenían mis papás y hojear los libros. Tenían por suerte para mí varios libros de arte con ilustraciones muy bonitas. Y pues me las ponía a ver, me gustaba mucho ver esos libros. Pasado el tiempo, yo creo que de ahí me fui enamorando también del arte. Pasó el tiempo y seguí siempre muy interesado en cuestiones del arte, y también me gustaba mucho averiguar cuál es la historia atrás de las obras, cuál es la historia atrás de los artistas. Empecé a enterarme de anécdotas de las obras de arte, de los artistas, y pues mi primer impulso fue querer hacer un pequeño libro que tratara de esas anécdotas para interesar a los niños en el arte, para que se enamoren, para que sepan que los artistas son gente como ellos, que las obras de arte tienen una historia atrás, no se hacen porque sí, ¿no? Casi todas tienen un antecedente, algo por la cual fueron creadas. Y entonces empecé un poco a tratar de ver cómo podía juntar todas esas anécdotas, y dije, bueno, pues voy a empezar un poco por las primeras que en el tiempo, ¿no? Y ahí tenía claramente la historia de ese grabado famoso del rinoceronte que hizo Alberto Durero, el grabador alemán, en 1515.
que cuando uno ve ese grabado, pues la verdad es que es impactante, es una imagen muy, muy poderosa que transmite mucho de fuerza del animal, como la plasma el artista en ese grabado, pero al mismo tiempo con una mirada del rinoceronte de gentileza que hace que uno se pregunte, pues, ¿por qué hizo este rinoceronte? ¿Y por qué lo hizo tan raro, no? ¿Por qué le puso esas patas con escamas, esa armadura casi medieval, le puso más cuernos de los que tiene, le puso un cuerno así en la espalda que originalmente no tienen los rinocerontes? Y pues averiguando un poco de esa historia fue que llegué a todo el antecedente de ese rinoceronte, de Ganda, que así se llamaba el rinoceronte, de su larga travesía desde la India hasta Portugal, y pues su destino final en los grabados de Alberto Durero. Hay algo fascinante justamente detrás de esta historia del dibujo de Alberto Durero, y es que justamente existe, lo que me gusta muchísimo es que para 1500, justamente tú dices un rinoceronte con escamas. Ahora cualquier niño, o desde hace muchísimo tiempo, quizás desde que está la galaxia Gutenberg y que se empezaron a abrir las fronteras del mundo, creo que 1500 es un año axial en ese sentido. Justamente se acababa de descubrir América, o bueno, acababa de llegar los españoles aquí, y había otros grandes navegantes, quizás de los mejores que ha habido en la historia, que eran los portugueses, que andaban por todo el mundo. Y pues yo creo que no había, pensando en Durero, pensando en Europa, no había una referencia de qué eran otros animales, ¿no? A lo mejor habías escuchado que a cualquier un nombre de hipopótamo, elefante, pero nunca los habías visto. Y un animal tan exótico y que tiene que ver tanto con la mitología podría parecer un unicornio, ¿no? En esta historia, Luis, cuentas también una parte, decía yo, fundamental de la humanidad, cómo rinoceronte sale de la India y va pasando de manos en manos siendo un regalo de un rey a otro, ¿no? Empieza exactamente, pues el rinoceronte pues era natural de la India. Ahí había en esa época un sultán que se llamaba Mufasar II, y él tenía contacto con los exploradores portugueses que tenían pues ya comercio con la India, y también tenían pues varios cónclaves militares dentro de la India para controlar precisamente pues toda esa ruta y todos esos pasos comerciales. Los controlaban militarmente y comercialmente, ¿no? Uh-huh. El rey de Portugal, Manuel I, estaba muy interesado en ampliar su control con la India, y entonces mandó a uno de sus almirantes principales, que era Alfonso de Albuquerque, a tratar de establecer alianzas con los gobernantes locales para pues precisamente para controlar militarmente la zona, ¿no? Una de esas alianzas la trató de hacer Alfonso de Albuquerque con Mufasar II, que no logró cuajar tal como querían los portugueses. El sultán de alguna forma les dio largas para que no pusieran unos fuertes y unos cónclaves militares que querían poner dentro de su territorio, uh-huh. Pero para congraciarse con ellos, digamos como un premio de consolación, pues le dio un gran festín a Alfonso de Albuquerque, y le dio un regalo para su rey, que fue el rinoceronte, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, como mencionas, los rinocerontes, el último rinoceronte que había estado en Europa, uh-huh. Lo refiere un historiador romano que se llamaba Plinio, uh-huh. Exactamente. Creo que fue en la época del emperador... no sé si Trajano o Vespasiano, uno de ellos, uh-huh. Y ese historiador romano había escrito de ese rinoceronte pues en la época del Coliseo, cuando los romanos importaban todo tipo de bestias exóticas, ¿no? Pero pues habían pasado casi, no sé, 400 años sin que hubiera un rinoceronte en Europa. Y sobre todo en la época medieval, el rinoceronte se había vuelto un animal, como dices, mítico, casi mágico, ¿no? Uh-huh. Que la gente tenía incluso la duda de si era real o era una fantasía, como las quimeras o como los unicornios. Había muchas leyendas del rinoceronte, de que si su cuerno podía
podía curar las enfermedades, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, a la hora que surgió la noticia de que un rinoceronte iba a llegar a Portugal, pues fue un evento muy, muy importante. Claro, sí, esa historia me gusta muchísimo. Aparte de Plinio, recurren a la historia antigua, a los clásicos, digamos, porque se había cerrado Europa justamente durante toda la Edad Media y tenían que ver a donde habían llegado antes un contacto más fuerte con África y con Asia, sin duda. Y lo que se les ocurre de una forma no muy civilizada, por no decir bárbara, es que Plinio decía que el peor enemigo de los rinocerontes eran los elefantes. Entonces el rey quería ver justamente divertirse y ver una pelea entre un elefante y un rinoceronte, ¿no, Luis? Efectivamente, pues ahí para diversiones, ¿no? Para diversiones, sí. Imagínate. No había mucho que hacer en ese Pues no, sí, creo que siempre decimos que el león es el rey de la selva, pero creo que en realidad, para los que saben del mundo animal, creo que el elefante es el rey de la selva, bueno, claro. Por el tamaño, fuerza, todos los animales, la memoria, son unos animales fantásticos. Y justamente ese historiador Plinio decía que al único animal que le teme el elefante es al rinoceronte, y narra por qué. Viene una historia medio rara de que dice que los rinocerontes cuando van a cargar en contra de los rinocerontes cuando van a cargar en contra de un elefante, justamente utilizan su cuerno para clavarlo en el vientre del elefante, y con la fuerza que llevan, pues lo desgarran y lo deshacen, ¿no? Eso pues venía en la historia en el libro de historia de historia natural de Plinio, y pues justamente rey Manuel en sus establos casualmente también tenía un elefante. Como especie de narcotraficantes ahora, ¿no? Que tienen animales exóticos. Tenía de todo. Entonces tenía el elefante y tenía el rinoceronte, y dijo, pues esta es una ocasión histórica que quién sabe cuándo se vuelva a repetir. ¡Qué cosa! Y vamos a armar aquí un mini coliseo, y vamos a invitar a la gente más importante de Portugal para que vengan a ver el combate. Finalmente, Luis, Durero, esto me gusta mucho en tu cuento, nunca conoció al rinoceronte, nunca tuvo la oportunidad de llegar a verlo. El pobre rinoceronte se ha sentido rarísimo en Europa, aunque cuentas aquí que se fue con quien lo amaestró, con quien lo cuidaba. Sí. Pero bueno, el talento de Durero y el interés de Durero me parecen geniales, ¿no? De descubrir la fauna, aunque no haya sido de primera mano, se acercó allí e hizo una xilografía, ¿no? Que es este dibujo en madera. Una parte que me gusta de este cuento y de lo que le puede dejar, sobre todo pues, a los niños a los que está dirigidos, es que pues yo creo que un poco como un ejemplo, una motivación de decir, pues Durero finalmente hizo un retrato de un dibujo, un grabado de un rinoceronte que se volvió famosísimo, que estuvo en los libros de ciencias naturales después de él, que fue reproducido por artistas como Salvador Dalí. Wow. Como muchos artistas posteriores, incluso en México, Toledo también tenía. Francisco Toledo, claro, tiene se basa en ese rinoceronte para hacer unas obras. Claro. Es decir, ha sido una de las obras más reproducidas, más influyentes de gran parte de la historia del arte y de las ciencias naturales, porque era como se consideran los rinocerontes. Entonces, en ese sentido, pues el hecho de que él no haya visto el rinoceronte y haya hecho su retrato, pues creo que tiene que ver un poco con las ganas de hacer algo, aunque no lo tengas, ¿no? La fe, porque yo creo que Durero tenía fe en que iba a conocer al rinoceronte, y esa fe lo llevó a dibujarlo, incluso sin haberlo conocido, y la imaginación, ¿no? Tenía una imaginación fantástica, que basado en los pocos textos y en las referencias que tenía de ese rinoceronte, pues logró hacer ese grabado. Entonces yo creo que pues lo que nos puede dejar este libro es de que si tenemos imaginación podemos lograr casi cualquier cosa. Muy bien, pues muchísimas gracias, Luis Vera Prendes, El rinoceronte de Durero, Editorial El Naranjo, ilustrado de una forma hermosa por Renata Galindo. No duden en comprarlo, en regalarlo,
para acercarse al arte. ¿No? Es buena fecha, de una vez, vayan, para que no entren después en las compras de pánico. Váyanse de una vez a una librería o entren a internet y búsquenlo. Y pues bueno, acérquense a una historia hermosa sobre el arte, sobre la pintura, sobre la historia y sobre los animales. Pues muchas gracias, Muchísimas gracias a ustedes. Que estés muy bien, Adán, muchas gracias. Gracias, Jaime. Si no, ya me voy de una vez. ¿O te quieres ir en pues, ¿qué será? ¿En Ómnibus de México? En uno de esos. Pues si no, de Rive, ¿no? Me salgo aquí a... Son 5 horas. No, son 7 horas. 7, ¿no? Vámonos ya. A ver si hablamos la próxima semana, ¿no? Sin duda, ahí estaremos. Para que nos digas rápidamente qué fue lo que se vivió allá. Muy bien, Jaime, ahí estaremos. Muchas gracias a Adán Ramírez Serret. Muchas gracias, vamos a una pausa. Ya después con Dani Rentería, ya nos extendimos, vamos, regresamos.